Muy buenas, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con el tema número 8 de Física y Química de cuarto de ESO, que se llama las fuerzas. Bien, vamos a ver primero las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, ¿vale? Concretamente, fuerzas y cambios de velocidad. Y vamos a intentar poner una serie de ejemplos para que lo entendamos bien. Las fuerzas pueden producir cambios en el módulo, la dirección y el sentido del vector velocidad, ¿vale? Repito, las fuerzas pueden producir cambios en el módulo, dirección y sentido del vector velocidad. Bien, vamos a imaginarnos que tenemos un cuerpo, ¿de acuerdo?, que se mueve con una velocidad determinada, tal como está ahí en el dibujo. Si yo ahora ejerzo una fuerza sobre ese cuerpo, imaginaros que ejerzo una fuerza hacia atrás, ahora mismo, dependiendo de cómo sea esta fuerza, pues voy a provocar cambios en el vector velocidad. ¿Qué cambios puedo provocar? Pues el primero es cambio en el módulo de la velocidad. Si el cuerpo se dirige hacia la derecha y yo estoy tirando hacia la izquierda, estoy frenando el cuerpo. Luego este cuerpo va a reducir su velocidad. Si la fuerza se mantiene durante mucho tiempo o es una fuerza muy intensa, puede hacer que el cuerpo se pare, incluso puede hacer que el cuerpo cambie el sentido de la velocidad. Y un cuerpo que iba hacia la derecha, como consecuencia de la fuerza, va a empezar a moverse hacia la izquierda. Luego estoy cambiando el sentido de la velocidad. Luego esta fuerza puede hacer que disminuya el módulo de la velocidad y que cambie el sentido de la velocidad. Pero ¿qué pasaría si yo ahora tengo un objeto igual, con una velocidad exactamente igual que antes, que se dirige en aquella dirección y sentido, pero ahora ejerzo sobre él una fuerza, que ahora es perpendicular a la velocidad, ¿vale? Automáticamente lo que puede ocurrir es que este cuerpo, si se iba moviendo hacia la derecha, pues puede ocurrir que este cuerpo empiece a moverse hacia abajo, de tal forma que transcurrido un momento determinado, el cuerpo ahora vaya en ese sentido y en esa dirección. Luego, en este primer ejemplo hemos visto un cuerpo que si le aplico una fuerza en sentido contrario a la velocidad, voy a conseguir que la velocidad disminuya, incluso puedo pararlo y hacer que se mueva en sentido contrario. Luego aquí he conseguido que se cambie el módulo y el sentido de la velocidad. Y si tengo un cuerpo y ejerzo una fuerza, como en este caso perpendicular a la velocidad, pues lo que voy a conseguir es que la dirección del vector velocidad cambia dirección y sentido. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que aparece aquí en esta frase tan pequeñita, pero que hemos ampliado con los dibujos. ¿De acuerdo? Bien, fuerza sobre los cuerpos en movimiento. Aquí vamos a ver los distintos tipos de fuerza que vamos a estudiar. Tenemos que conocerlos todos y tenemos que saber trabajar con todos, porque nos hace falta. ¿De acuerdo? La primera fuerza, yo creo que la más conocida, es la fuerza peso. La fuerza peso, ¿vale? La fuerza peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, o la Luna atrae a los cuerpos, o Marte atrae a los cuerpos que están situados a su alrededor, ¿de acuerdo? Luego la fuerza peso realmente es la fuerza de la gravedad, es la fuerza con la que, por ejemplo, la Tierra atrae a los cuerpos. Siempre es una fuerza vertical y dirigida hacia el centro de la Tierra. Vamos a ir poniendo aquí unos dibujitos para que os hagáis una idea, ¿vale? Si yo tengo aquí la Tierra,
Y un objeto que esté aquí va a sentir una fuerza peso, que es masa por gravedad, ¿vale? Dirigida siempre hacia abajo y hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Siempre es una fuerza vertical, lo vemos aquí en el dibujo perfectamente, y dirigida hacia el centro de la Tierra. Y, muy importante, la formulita para calcularlo es masa por gravedad. El siguiente tema es gravedad, luego no os preocupéis, vamos a profundizar mucho en esto. La fuerza normal, importante, la fuerza normal. Dice, es la fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos apoyados en ella. Y es perpendicular a la superficie. O sea, la fuerza normal, si yo tengo un objeto que está apoyado sobre una superficie, el cuerpo, una fuerza que ya hemos visto, es la fuerza peso, ¿vale? Bueno, pues, si este cuerpo está apoyado sobre esta superficie y la empuja, obviamente, hacia abajo, pues la superficie empujará al objeto hacia arriba. Fuerza normal, ¿de acuerdo? La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos apoyados en ella. Si yo tengo este objeto apoyado sobre la mesa empujará al objeto hacia arriba. Y esa fuerza la llamamos fuerza normal. La fuerza de rozamiento, importantísima, ¿vale? La fuerza de rozamiento es muy, muy, muy importante. Es una fuerza que se opone al movimiento y aparece cuando un cuerpo trata de moverse, ¿vale? O se mueve sobre la superficie de un medio. Imaginaros este ejemplo. Imaginaros ahora que este objeto lleva una velocidad hacia allá. Si un objeto se mueve o empieza a moverse, automáticamente aparece una fuerza que se opone al rozamiento, que se opone al movimiento, y esa fuerza se llama fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? O sea, si este cuerpo se mueve hacia la izquierda o empieza a moverse, ¿vale? Automáticamente aparece una fuerza que se opone al movimiento. Oponerse al movimiento significa que si el movimiento es hacia allá, la fuerza va en sentido contrario, ¿vale? Y esta fuerza se llama fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la podemos calcular con esta formulita, ¿vale? Donde este es el coeficiente de rozamiento, el coeficiente de rozamiento, ¿de acuerdo? Y depende de cada material. La madera tiene un coeficiente de rozamiento determinado, el hierro un coeficiente de rozamiento determinado, el plástico otro, ¿de acuerdo? Pero como normalmente te lo dan, tú únicamente vas a tener que calcular la normal y multiplicarlo por el coeficiente de rozamiento para saber la fuerza de rozamiento. O sea que no tiene ninguna complicación, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente fuerza, que es muy importante también, ahora mismo no vamos a trabajar mucho con ella, pero hay un tema que veremos al final, es de los últimos, que es fluidos. Y entonces cuando trabajemos con fluido vamos a ver la fuerza de empuje. La fuerza de empuje, ¿vale? Quizás es la fuerza que experimenta todo cuerpo que está sumergido en un fluido y es perpendicular a la superficie del fluido. En el canal Ciencias Solidarias hay experimentos de todo, ya lo he dicho en varias ocasiones. Pero concretamente de la fuerza empuje hay varios. Entonces buscáis en Google Ciencias Solidarias, entráis, es un canal con más de 200 experimentos, ponéis empuje o principio de Arquímedes, como queráis, y os aparecerá un experimento que os va a aclarar muchísimo esto. Vamos a intentar hacer un dibujito. Imaginaros que yo tengo un líquido, ¿vale? Un recipiente, un líquido. Dentro de ese recipiente voy a tener un objeto sumergido, ¿vale? Y este objeto obviamente va a experimentar la fuerza peso por estar cerca de la Tierra, pero va a experimentar también la fuerza empuje. Que esta fuerza aparece cuando tenemos un objeto sumergido dentro de un fluido, ya sea un líquido o un gas, ¿de acuerdo? Fuerza de empuje. ¿Vale? Esta fuerza de empuje ya la veremos con más detalle, pero bueno, adelanto que es una fuerza que es igual al peso del líquido desalojado, ¿vale?
cuerpo tiene un volumen. Pues ese volumen, el peso del agua que ocuparía ese volumen, equivale al empuje que experimenta ante cuerpo. Pero bueno, no os preocupéis mucho porque esto lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, si yo tengo un objeto y estoy tirando de él mediante una cuerda, sobre la cuerda aparece una fuerza de tensión, ¿vale? También es muy importante porque la vamos a trabajar mucho en nuestro ejercicio, en el libro que tenéis muchísimo. Bueno, y aquí he puesto varios ejemplos en el que aparecen todas las fuerzas. Mirad, aquí tenéis por ejemplo un objeto atado a una cuerda y estamos tirando de él hacia la derecha. Si estamos tirando de él, pues obviamente aparecerá la tensión. Luego tengo una fuerza hacia la derecha. Como está apoyado sobre una mesa, por ejemplo, pues aparecerá la normal. Como esto empuja la mesa, pues la mesa lo empuja hacia arriba y aparece la normal. El peso, que aparece siempre, y luego la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Yo estoy tirando del objeto hacia la derecha, la fuerza de rozamiento aparece hacia la izquierda. Y luego aquí tenemos un plano inclinado. El plano inclinado cae en todos los exámenes. Ya os digo que esto lo tenéis que trabajar. Cae siempre. Bueno, pues cuando tengo un objeto apoyado en un plano inclinado, pues peso, que aparece siempre, fijaros el peso, apunta hacia el centro de la Tierra. Se supone que la Tierra está aquí. Muchos me ponéis el peso así y eso está mal. Eso es un cero, ¿vale? El peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Si imaginamos que la Tierra está aquí, el peso siempre al centro, ¿vale? Como veis aquí he descompuesto el peso, la componente X es la componente Y. Esto se suele hacer siempre, ¿vale? Para poder trabajar, sumar los vectores con más facilidad. Vectores, habéis visto este curso ya en matemática y descomponer vectores sabéis hacerlo. Necesitamos simplemente el ángulo, ¿vale? Y uno es la hipotenusa por el coseno y el otro será la hipotenusa por el seno, ¿de acuerdo? O sea, P por el coseno y P por el seno, y eso es PX y PY. La normal, como este objeto está apoyado sobre este plano inclinado, pues la normal es perpendicular al plano inclinado. Otro error que me ponéis es que me ponéis la normal hacia arriba. No, la normal siempre es perpendicular a la superficie en la que está apoyado el cuerpo. Luego, si la superficie está aquí, la normal es hacia arriba. ¿De acuerdo? Y luego, si el objeto está apoyado en un plano inclinado, lo normal es que el objeto tienda a irse hacia abajo. Pues aparece una fuerza de rozamiento hacia arriba. Esto y un ejercicio con esto cae siempre. Garantizado 100%. Luego esto tenéis que saber hacerlo, ¿de acuerdo? Conocer toda la fuerza, saber dónde están, saber hacer el dibujito y luego aplicar las leyes que vamos a ver ahora. Las leyes de la dinámica o las leyes de Newton, posiblemente, junto con este dibujito que aparece aquí y esto de la fuerza, sea lo más importante del tema con diferencia, ¿de acuerdo? Porque nos ayudan a poder hacer todos los ejercicios de este tema, ¿vale? Bueno, pues las leyes de la dinámica son tres. La primera ley o el primer principio de la termodinámica te dice, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, el cuerpo mantendrá su estado de movimiento. O sea, si sobre un cuerpo no está actuando ninguna fuerza, o la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre él es cero, el cuerpo permanecerá en el estado de movimiento que tenía. O sea, si estaba parado, permanecerá parado, velocidad cero, o si se estaba moviendo a velocidad constante, seguirá moviéndose a velocidad constante. ¿De acuerdo? Ese principio es fundamental. No, os cuesta trabajo entenderlo, pero realmente no es tan complejo. Si no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado de movimiento. Si estaba parado, se quedará parado, y si se estaba moviendo a velocidad constante, pues seguirá moviéndose a velocidad constante. No hay más. Insisto, muy, muy importante. Segundo principio de la dinámica, que es el que nos hace falta para resolver los problemillas con estos dibujitos que he puesto aquí. Pues si sobre un cuerpo aparecen fuerzas y la suma de todas las fuerzas no es cero, o sea, hay una fuerza total sobre el cuerpo experimentará una aceleración, ¿vale? Experimentará una aceleración con la misma dirección y sentido que la fuerza. Aquí hay un error. Dirección y sentido que la fuerza, ¿vale? Aquí es con la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿De acuerdo? Repito.
Cuando sobre un cuerpo aparecen fuerzas, o sea, hay una fuerza neta porque la suma de todas las fuerzas no se anula, hay una fuerza neta sobre él, el cuerpo experimentará una aceleración con la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿De acuerdo? Si la suma de todas las fuerzas no es cero, fuerza igual a masa por la aceleración, que esta es la fórmula de la segunda ley de Newton. ¿Vale? La fórmula de la segunda ley de Newton. Importantísima esta ley. Es la que vamos a utilizar para resolver este tipo de ejercicios. ¿Vale? La segunda ley de Newton. Bueno, y luego tenemos el tercer principio de la dinámica. Dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, a esta fuerza la llamamos acción. El segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero, igual pero de sentido contrario. ¿Vale? Si yo empujo a alguien, ese alguien me empuja a mí con una fuerza que es igual en magnitud, o sea, si yo lo empujo con 100 newton, yo siento una fuerza igual de 100 newton, pero en sentido contrario. Esto muchas veces en el día a día cuesta un poco de trabajo de ver, pero es muy fácil. Imaginaros en una pista de hielo. Si alguna vez estáis en una pista de hielo, intentar empujar al compañero que vaya con ustedes. O sea, si lo empujáis, pues vuestro amigo se irá en esa dirección, pero yo miré en sentido contrario. ¿De acuerdo? Y eso es porque yo he ejercido una fuerza sobre esta persona en una dirección y esta persona ha ejercido una fuerza igual, pero apuntando en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Tercera ley de Newton. Por ejemplo, así es como vuelan los aviones a reacción. Un avión lo que hace es empujar, digamos, a la atmósfera expulsando aire a alta velocidad. ¿Vale? Aire que el que se produce en la combustión lo expulsa por las turbinas a alta velocidad. Si tú estás empujando el aire en una dirección, el aire te empuja a ti en sentido contrario y el avión sale disparado. Muy bien. Y aquí tenéis el resumen de las fuerzas y el movimiento. Las fuerzas y el movimiento. En un MRU, en un MRUA y en un movimiento circular uniforme. ¿Qué ocurre en un movimiento rectilíneo uniforme? Pues como ya sabemos, porque lo hemos estudiado en temas anteriores, ahí no hay fuerza, la fuerza es cero. Si no hay fuerza, y aplico la segunda ley de Newton, como no hay fuerza, cero es igual a masa por la aceleración. Luego la aceleración es cero. En un movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, la velocidad permanece constante. ¿Pero qué pasa cuando hay aceleración? Porque la suma de todas las fuerzas ya no es cero. Pues ahora sí que puedo aplicar fuerza igual a masa por la aceleración. Y la aceleración será la fuerza partido de la masa. Y no será cero, porque ya hemos visto que no va a ser cero. Y en un movimiento circular y uniforme, la suma de todas las fuerzas será igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, fuerza es igual a masa por la aceleración centrípeta. Luego, fuerza centrípeta es igual a masa por v cuadrado partido de r. ¿De acuerdo? Bien, y por último, para resolver cualquier tipo de ejercicio de fuerza, lo que se hace suma de todas las fuerzas será igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Vamos a imaginarnos que estamos estudiando este ejercicio en concreto. ¿Vale? Me voy a poner aquí para que lo veamos. Vamos a imaginar que vamos a aplicar la segunda ley de Newton a este ejercicio. Lo primero que hacemos es aplicarlo para el eje X y para el eje Y por separado. Entonces, en el eje X, ¿vale? Vamos a hacerlo primero en el eje X, la suma de todas las fuerzas. ¿Qué fuerza tengo? Estamos tirando del objeto hacia acá, ¿no? Pues tengo la tensión menos la fuerza de rozamiento será igual a masa por la aceleración a lo largo del eje X. Fijaros, aplicar la segunda ley de Newton. Suma de todas las fuerzas, en este eje solo hay tensión y fuerza de rozamiento, ¿no? Pues la suma de todas las fuerzas, T menos fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje X. Y a lo largo del eje Y tendré la normal menos el peso, será igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Y. ¿Qué ocurre a lo largo del eje Y? A lo largo del eje Y el objeto no se está moviendo, a no ser que me indique lo contrario, aquí no se está moviendo. A lo largo de este eje, de ese eje no se mueve, luego la aceleración esta es cero. Luego,
la normal menos el peso es igual a 0, lo que equivale a decir que la normal es igual al peso. Que esto ocurre siempre que no se mueve a lo largo del eje vertical. ¿De acuerdo? Y luego, a lo largo del eje X, pues sustituimos, despejamos y calculamos la aceleración, que normalmente es lo que te suelen pedir. ¿Vale? Este ejemplito es más o menos un resumen de lo que debemos de hacer en este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, suscríbanse y denle a like. Muchas gracias. Hasta luego.